Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en el epígrafe número 3, el conocimiento universal de Dios, del documento número 3, los atributos de Dios. Página 48 del libro regular. Y sin mayor preámbulo, pues comenzamos la lectura y explicación del texto. Dice así: ya sabemos que en estos epígrafes primeros se realiza siempre un comentario de esos conceptos humanos dados previamente antes de surgir la revelación del libro de Urantia, producidos en la historia de la humanidad y que tienen pues un alto contenido de verdad, normalmente, lógicamente, procedentes pues de la revelación. Empieza con un concepto: Dios sabe todas las cosas. Cierra. La mente divina está consciente de y familiarizada con el pensamiento de toda la creación. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que proceden de él son parte de él. Aquel que equilibra las nubes, cierra, es también abre perfecto en conocimiento. Abre, los ojos del Señor están en todas partes, cierra. Vuestro gran maestro dijo, refiriéndose al gorrión insignificante: ni uno de ellos caerá a la tierra sin que mi Padre lo sepa, cierra. Se refiere, por supuesto, a Jesús de Nazaret. Y también abre, hasta los cabellos de vuestra cabellera están numerados, cierra. Abre, él cuenta el número de las estrellas y las llama a todas por su nombre, cierra. Bien, pues por supuesto que en los textos revelados modernos, principalmente en un curso de milagros, tenemos un concepto avanzadísimo de lo que es el conocimiento universal de Dios. En un curso de milagros, además, se denomina conocimiento, con mayúsculas, pues digamos, esa cualidad que tiene el entorno mental compartido en unidad entre Dios y su creación originaria. ¿De acuerdo? Su creación originaria para distinguir la creación divina, la filiación divina, los hijos de Dios fuera del sueño. ¿De acuerdo? Ese entorno con esas cualidades le denomina un curso de milagros el conocimiento. El conocimiento es que en esa mente absoluta, infinita y eterna tienen cabida como partícipes todos esos pensamientos creativos divinos, individualizados, personalizados y eternizados, que es su creación, que es la filiación. Tienen cabida como partícipes en el conocimiento total. Tenemos una mejor aproximación a ese concepto por la explicación que da un curso de milagros de la diferencia entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento sería cómo funciona nuestra mente compartida en ese entorno divino originario. Nuestra mente abarcaría todo el conocimiento disponible, de forma que
esa unidad se configura sin externos, sin seres externos, sin cosas externas, sin circunstancias externas, dado que cuando una mente es compartida por todos sus componentes de forma total, en todos está la totalidad del conocimiento disponible, con lo cual nada hay fuera de ninguno de ellos, dado que todos abarcan la totalidad. Por supuesto, habría que referir también el conocimiento con unas características, pues para que pudiésemos aproximarnos a lo que implica. Es ilimitado, es siempre procedente de una mentalidad que dimana del entorno del paradigma divino de elección del Padre. El paradigma divino es el del amor infinito, con lo cual, pues, no solamente es que la mente como continente de Dios es ilimitada, sino que el contenido, esa mentalidad uno, procede del paradigma del amor infinito, con lo cual, pues, comparte para todos los partícipes de ese conocimiento, del contenido de esa gran mente, para todos sus partícipes, comparte unos mismos conceptos, significados y valores que son máximos, son absolutos, son inmutables y son eternos. Con lo cual, tiene como principal resultado el que el libre albedrío siempre se ejerce alineado con la voluntad del creador, con el que elige como su esencia y naturaleza ese paradigma del amor infinito. Al tener toda la creación, disponibilidad completa sobre todo el conocimiento basado en ese paradigma, pues lógicamente el libre albedrío siempre es conjunto, siempre es coincidente, porque no hay un error perceptual, no hay un error de interpretación, cosa que se ocurre en la percepción. A partir de que comienza el sueño de ilusión, pues la mente se relativiza de tal forma que deja de tener acceso a ese conocimiento y por lo tanto comienza el error perceptual y por tanto comienza la interpretación, comienzan los conceptos, significados y valores ya no absolutos, sino relativos, variables en función de cada interpretación y por lo tanto ya el libre albedrío no se ejerce de igual manera. Bien, este concepto avanzadísimo de lo que supone el conocimiento no es el que contiene el libro de Urantia, pero ahora veremos que apunta ya hacia él. Y lo vamos a ver deducido de esta lectura que, lógicamente, hay que armonizar con el avanzado concepto del conocimiento que nos dan las relaciones modernas, pero que ya vemos que apunta hacia ese avanzado concepto. Sigue diciendo. Bueno, hay otra cuestión que hay que aclarar. El libro de Urantia, lógicamente, como no entra dentro de su perímetro revelador hablar de la cuestión de cómo se produce el sueño, cómo se produce esa subrealidad derivada, finita, relativa e imperfecta, basada en un diseño con los elementos de espacio, tiempo, materia y forma, como no habla de la forma en la que surge, tal como lo especifican las revelaciones modernas actuales, pues lógicamente el concepto de Dios que traslada siempre está referido principalmente a la experiencia de la criatura finita, al fragmento del soñador que está viviendo estas experiencias para ampliar su conocimiento de Dios. Por lo tanto,
Si bien en el prólogo el libro de Urantia sí que nos da unos primeros conceptos básicos del origen de la realidad total, que ya hemos explicado pues con bastante detalle en esas primeras sesiones de esta serie, no obstante, a partir de ahí, pues como vamos a ver aquí, el concepto de Dios está referido a la comprensión precisamente de mentes que están muy alejadas, muy limitadas con respecto a lo que es el entorno divino. De ahí que se refiera principalmente a ese aspecto de Dios en la subrealidad derivada, finita, imperfecta, relativa, posteriormente conocida como sueño. Se refiere a el concepto que dentro del sueño se puede mejorar sobre lo que es Dios. Dice, el Padre Universal es la única personalidad en todo el universo que realmente conoce el número de las estrellas y los planetas del espacio. Esto no viene ni como concepto humano, ni en entrecomillado, ni en letra cursiva. Es decir, viene como una literalidad, como un ejemplo de lo que alcanza el conocimiento divino. No obstante, desde que tenemos la información avanzada de los textos modernos, nada de esto nos puede sorprender, ya que a partir del concepto de esta realidad que vivimos como un sueño que se produce en la mente de alguna parte de la filiación, lógicamente siempre se produce dentro del contexto divino, dentro de la mente de su propietario, dentro de la mente divina, con lo cual no habrá nada que no pueda llegar a conocer Dios de lo que ocurre en su mente. No obstante, sí que el libro de Urantia, y en esto coincide plenamente con los textos modernos, nos explica que el paradigma que caracteriza este sueño, esta subrealidad que se da en la mente de una parte de la filiación, es opuesto al paradigma divino. Se le llama pues el paradigma de los opuestos, el paradigma de la oscuridad, en el cual lógicamente pues no entra Dios directamente en persona, no entran los aspectos personales de Dios nada más que en esa conexión que nunca se habría roto de la mente disociada de los hijos soñadores y la mente del Padre, esa conexión debido a la naturaleza de que la mente es uno. Con lo cual, a partir de ahí, lo que hace el Padre, nos cuenta el libro de Urantia, nos lo corroboran los textos modernos, es desplegar sus manifestaciones funcionales y múltiples agencias creadas, no soñadoras, en despliegue descendente hacia las profundidades del sueño, sueño que desde dentro se vive como una realidad, la realidad espaciotemporal, y no accede el Padre en persona directamente hasta los últimos niveles de ese sueño, hasta la última manifestación del diseño del sueño, por ejemplo, esta realidad física en la que vivimos, sino que lo hace a través de numerosas técnicas de alcance de esa última situación opuesta a la realidad originaria, técnicas de alcance que el libro de Urantia describe como Dios el séptuple, pero que todos los textos modernos hacen referencia como el sistema de ayudas o el plan general de Dios para el despertar. Y ahora sí, vamos a terminar este corto epígrafe matizando alguna cosa adicional. Dice así: el Padre Universal es la única personalidad en todo el universo que realmente conoce el número de las estrellas y los planetas del espacio. Lo hemos repetido. Todos los mundos de todos los universos están
constantemente en el ámbito de la conciencia de Dios. Y aquí utilizar la palabra conciencia no está mal, dado que la mente, la única mente existente, los textos modernos se refieren a ella para cuando actúa dentro del sueño como conciencia, de forma que la conciencia, también conocida en textos antiguos como la mente cósmica, sería la única mente existente, pero en el paradigma de la subrealidad derivada, finita, imperfecta, relativa, que es esta en la que estamos ahora mismo viviendo. Conciencia. Por eso cuando aquí se refiere a conciencia, no anda errado, simplemente es explicar que coincide en su denominación de la mente dentro del sueño como conciencia con todos los textos modernos. Conciencia que ya hemos dicho que el Padre despliega a través de sus agencias, a través de ese concepto de Dios el séptuple, que son sus manifestaciones funcionales coordinadas, Padre, Hijo, Espíritu, el Ser Supremo, que sería los hijos soñadores que se van despertando, el Ser Supremo emerge según los hijos soñadores despiertan, según todos sus fragmentos depositados, las criaturas finitas, en palabras del libro de Urantia, van despertando y divinizándose, en coordinación con los hijos descendentes, los no soñadores descendentes en misión de ayuda y todas sus agencias que ayudan a desplegar el plan general para el despertar en todo el territorio del escenario del sueño. Todos los mundos de todos los universos están constantemente en el ámbito de la conciencia de Dios, la mente dentro de la subrealidad. Dice él también, abre concepto, con seguridad he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su llanto y conozco sus pesares, cierra concepto. Porque, abre concepto, el Señor mira desde el cielo, contempla a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su habitación, mira a todos los habitantes de la tierra. Cierra concepto. Algo de armonización se puede realizar aquí, aunque, bueno, lógicamente, pues todos vemos a primera vista que estos son conceptos antiguos, que están dados en un lenguaje, pues, lógicamente adaptado a la información de que se disponía en ese momento de forma generalizada. La cuestión que no hay que explicar contempla a todos los hijos de los hombres de una forma armonizada, podría llevarse a contempla a todos los fragmentos de sus hijos, a todos los fragmentos, a todos los seres vivos manifestados que son fragmentos de los soñadores. Esta sería una muy avanzada interpretación. Desde el lugar de su habitación mira a todos los habitantes de la tierra, entendiendo habitación no como dormitorio, sino como espacio concreto en el que en el portal dimensional de comunicación entre ambas realidades, la realidad originaria y la irrealidad ficticia, pues manifiesta su aspecto personal, el Padre. Esto sería, pues, lo más avanzado que se podría armonizar este concepto humano. De todas formas, los conceptos hay que entenderlos con independencia de la forma de expresarse en el tiempo, conforme a su significado y conforme al valor que comporta dicho significado.
En este caso, claramente el significado es el conocimiento universal de Dios. Y el valor que comporta es precisamente pues, ese carácter de origen de la realidad total que tiene el Padre, con lo cual estos conceptos se armonizan simplemente en su sentido literal, pero el significado en este caso pues es claro y accesible por todos. Sigue diciendo el texto, cada hijo creado puede decir en verdad, abre concepto, él conoce el camino que tomo y cuando me haya puesto a prueba saldré como el oro. Bien, pues cuando me haya puesto a prueba podríamos llevarlo al ámbito de cuando yo en mi libre albedrío decida despertar, saldré como el oro, pues recobraré conciencia de mi auténtica naturaleza real. Bien, abre. Todas las cosas están desnudas y se abren ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Bien, pues es el que le quede claro a los destinatarios en aquel momento de este concepto humano avanzado que no hay ni un pensamiento, ni una emoción, ni una intención, por muy reservada que sea, para la persona, que esté fuera del alcance del conocimiento de Dios. Y además, en el libro de Urantia se comienza a dar ya ahí una explicación que antes había sido muy nebulosa, que es la cuestión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como resumen de influencias en nuestra mente de la divinidad y que en el libro de Urantia ya aparece absolutamente desmenuzada. De hecho, en un curso de milagros sigue dándose el concepto del Espíritu Santo como resumen. Ya en el libro de Urantia pues, se nos explica los diversos tipos de influencias que tenemos en nuestra mente. El más importante de todos, el ajustador del pensamiento, que es precisamente la forma en que la mente de Dios se ajusta a la conciencia existente dentro del sueño, llevando directamente un fragmento suyo a los orígenes emisores de pensamiento de cada uno de los fragmentos de cada una de nuestras mentes. El ajustador personalizado es precisamente un fragmento del espíritu, es el Cristo en nosotros, es una de esas manifestaciones que en conjunto, previa y posteriormente se ha denominado el Espíritu Santo y que el libro de Urantia pues, se encarga de explicar detalladamente toda su variabilidad. Ahí tendríamos pues, el ajustador del pensamiento, el espíritu de la verdad procedente del Hijo Creador paradisíaco soberano del universo local, en este caso nuestro Jesús de Nazaret, al, digamos, abandonar ese auto-otorgamiento en el que estuvo aquí entre nosotros. Tenemos el Espíritu Santo propiamente dicho, que es procedente del Espíritu Materno del universo local, o un aspecto divino de Dios, pero procedente del aspecto funcional del Espíritu Infinito y no del aspecto funcional del Hijo Eterno. Y luego tendríamos los espíritus ayudantes de la mente y, bueno, pues a partir de ahí las ayudas ya expresas de los guías que cada uno de nosotros tendríamos, que son innumerables, innumerables. Bien, pues continuamos. Y dice, y debería ser consuelo auténtico para todo ser humano comprender que, abre concepto, Él conoce vuestro cuerpo y recuerda que sois polvo. Bueno, pues, ¿qué mejor armonización de esta frase, Él conoce vuestro cuerpo y recuerda que sois polvo? ¿Qué mejor armonización que el que
a Dios no le es ajeno absolutamente nada de lo que ha ocurrido en el sueño. Y sabe que nuestros cuerpos son sencillamente extensiones de nuestra mente, de nuestra conciencia, hablando propiamente, manifestados ya en este nivel de demostración o nivel de manifestación que es el entorno físico-material. Con lo cual, los cuerpos no existirían nada más que como efectos manifestados de una causa falsa en la mente de los soñadores, nivelizados, fragmentados, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios sería conocedor de todo esto. Vaya si es conocedor, que sitúa un fragmento de sí mismo en la mente de cada hijo material fragmentario, de cada hijo de soñador o creación de soñador. Jesús, al hablar del Dios viviente, dijo, abre concepto, vuestro Padre sabe qué necesitáis aún antes de que vosotros se lo pidáis. Y bueno, pues esta manifestación sobre el conocimiento universal de Dios con carácter previo a que se produzca el acontecimiento resulta explicable de forma sencilla y natural por la cuestión de que aquí tenemos un diseño en el cual nos vemos afectados por la sucesividad. Es un diseño, es ilusoria, no existe el tiempo, la sucesividad lineal. Sin embargo, pues en la realidad lo que opera es la eternidad, que es las vivencias simultáneas de toda manifestación creativa de la mente, en esos canales infinitos de esa mente infinita, y por lo tanto lo más natural es que Dios sepa antes de que ocurra todo lo que va a ocurrir, porque es la máxima expresión de la eternidad, además con carácter infinito, es decir, no hay nada, ninguna cuestión, no solo que haya ocurrido o que ocurra en esta subrealidad, sino que en las infinitas posibilidades de desenvolvimiento de la gran mente única, con todos los posibles desarrollos reales o no reales que puedan ocurrir, todo es previamente conocido por el Padre. Es decir, esta explicación abarcaría muchísimo más de lo que está explicando esta frase, y de esa forma pues queda perfectamente armonizada y comprendida. Y sigue diciendo, Dios posee un poder ilimitado para saber todas las cosas. Su conciencia es universal, y vuelve a decirlo bien, ya que la mente, la única mente, la mente uno, originaria, dentro del sueño, los textos modernos nos explican que hay que denominarle conciencia. De ahí viene lo de que trascendente a toda manifestación formal hay una conciencia. ¿De acuerdo? Dios posee un poder ilimitado para saber todas las cosas. Su conciencia es universal. Universal se está refiriendo a dentro del sueño. Si se refiriese a la realidad total, sería más prudente decir absoluta. Su circuito personal incluye a todas las personalidades. Esto del circuito personal que incluye a todas las personalidades, tenemos que recordarlo, ya que ha salido a colación, y consiste en lo siguiente. Y vamos a remontarnos un poco al origen de la realidad total. Partiendo siempre causalmente, lo podemos explicar en términos temporales, pero siempre obedece a un orden causal en la eternidad. Partiendo de la elección del yo soy primigenio, Dios, en un carácter previo causalmente,
no temporalmente, a la creación, ese yo soy primigenio era indiferenciado y respondía a los conceptos de absolutez e infinidad. La elección del paradigma del amor infinito conlleva de forma inmediata y automática el compartirlo. ¿Qué amor infinito no es compartido? De ahí se produce una primera diferenciación en el yo soy entre aspectos personales e impersonales. Porque la personalidad tiene como primera característica para aquel que la tiene el que le permite el conocimiento propio como identidad y su relación con otras personalidades. De forma que, para poder compartir todo lo que quería compartir, obediente a su voluntad de elección del paradigma del amor infinito, el Padre debió preparar la creación previa. Y preparar la creación no fue ni más ni menos que establecer la cualidad de la relación que a continuación acontecería. A continuación, causalmente. Para ello, diferenció sus aspectos personales de los impersonales, a partir de los cuales generar un circuito de personalidad, de forma que la extensión de su pensamiento creativo posteriormente individualizaba, eternizaba y personalizaba dichos pensamientos creativos, y así surgía la filiación. Pero ya había dos seres que podían comunicarse, tener una relación, tener una comunión de intereses y vivir en la unidad. Pero esto tiene que ser entre seres que sepan, sean conscientes de una identidad individual y además puedan reconocer a otras personalidades con las cuales relacionarse. ¿De acuerdo? Entonces, el circuito de la personalidad, por supuesto, el Padre lo extiende a todas aquellas creaciones que realiza el Hijo soñador en falso, dentro del sueño, dentro de esta subrealidad finita, relativa e imperfecta. El paradigma del amor infinito así lo establece necesariamente, no por mi hijo soñador crear ilusoriamente, no por ello voy a privar a sus pensamientos creativos, sus fragmentos, de la posibilidad de convalidarse, si así lo eligen, como si hubiesen sido creados por mis hijos no soñando. Y por lo tanto les incluyo en el circuito de la personalidad, para que puedan reconocerse como identidades individualizadas, reconocer su naturaleza divina y su unidad con todo lo demás, y tengan capacidad de relacionarse, comunicarse, relacionarse, alcanzar y comprender la comunión de intereses y adquirir finalmente esa conciencia de unidad que, dado su origen dentro de un sueño, dentro de una surrealidad, no alcanzan a conocer esos fragmentos, dado que los hijos que les han creado, en esa capacidad co-creativa de todo hijo de Dios, los hijos que les han creado, pues lo han realizado con un diseño que les ha impedido a esas criaturas tener la conciencia de unidad. Entonces, el circuito de la personalidad es el establecimiento por parte del Padre de
su decisión, como no podía ser de otra forma, obedeciendo al paradigma del amor infinito, de incluir a toda manifestación creativa de los soñadores dentro de la filiación, de forma potencial, siempre permitiéndoles ejercer la elevada dignidad de su libre albedrío para poder divinizarse y alcanzar consciencia y comprensión de su naturaleza originaria. Bien, pues continuamos y dice así, repetimos y seguimos. Su circuito personal incluye a todas las personalidades y su conocimiento hasta de las criaturas inferiores es complementado indirectamente mediante la serie descendente de hijos divinos, los hijos no soñadores descendentes en misión de ayuda, directos del Padre, hijos creadores paradisíacos, Jesús de Nazaret, entidad de más alta dignidad dentro del sueño, hermano de nuestra misma orden, entendiéndonos a nosotros como los soñadores instanciados, hermano de la misma orden, y que además despliega una multitud de agencias generadas por él mismo para desplegar el plan general para el despertar. Sería toda, en palabras del libro de Durantia, toda esa serie de órdenes de hijos del universo local, los Melquisedec, los Borontadec, los Lanonandec, ya los iremos viendo todos, etc. Repetimos, su circuito personal incluye a todas las personalidades y su conocimiento hasta de las criaturas inferiores es complementado indirectamente, directamente por el ajustador del pensamiento. Su conocimiento de las criaturas directamente lo obtiene del ajustador del pensamiento, pero indirectamente a través del reporte que le dan sus agencias desplegadas, los hijos no soñadores en misión descendente, llamados en Urantia los hijos Micaeles o los hijos creadores paradisíacos, nuestro Jesús de Nazaret, y todas sus agencias creadas dentro del sueño, afectadas por el diseño, pero no enloquecidas a efecto de colaborar en el plan general del despertar de todos los fragmentos y por lo tanto de los soñadores. Y su conocimiento hasta de las criaturas inferiores es complementado indirectamente mediante la serie descendente de hijos divinos y directamente a través de los ajustadores del pensamiento. Además, el Espíritu Infinito, como manifestación funcional del Padre, para habilitar la actuación de todo el sueño, sin el Espíritu Infinito, no podría haber habido sueño, dado que es la respuesta del Padre precisamente para que la subrealidad pueda emerger en la mente de los soñadores. Es como diciendo, podéis usar mi mente para albergar en ella, vosotros, concesionarios de mi mente, inquilinos, podéis usarla para albergar en ella lo que queráis, pero para que pueda producirse, dado que no es real, voy a realizar unos ajustes y preparativos previos. Y entonces ahí surge esa manifestación funcional, que es el Espíritu Infinito, que es la tercera persona de la Trinidad. Los preparativos precisamente fueron abrir el portal dimensional y la diferenciación séptuple del Padre. Había una previa diferenciación triuna,
que era el aspecto personal, el yo infinito, el aspecto impersonal, la infinitud, y el yo soy primigenio todo abarcador, el yo soy la infinidad. Una vez que ya se ha producido la filiación, la creación, y surge como una de las infinitas posibilidades la subrealidad espaciotemporal del sueño, pues el Padre prepara un portal dimensional para que se pueda seguir comunicando la submente del sueño con la mente infinita, la parte de la mente reservada por los hijos para vivir esa realidad con el resto de la mente. Aunque como desde dentro se vive como un escenario espacial real, pues se habilitan los ajustes para que pueda coordinarse ambas subrealidades. El portal dimensional, llamado por el libro Durantia el paraíso, insinuado por un curso de milagros como el puente, digamos que albergaría esa segunda diferenciación del yo soy en 7 aspectos, no ya solamente personales e impersonales, que fue objeto de la primera diferenciación, sino también, como hemos dicho ya tantas veces, estáticos y dinámicos, potenciales y actuales, y deificados y no deificados. Y de ahí surge pues toda esa estructura divina que sostiene que pueda producirse esa subrealidad y además establece las bases para que haya un retorno a la realidad original. El Espíritu Infinito, dice, está presente constantemente en todas partes, es precisamente una manifestación funcional, personal del Padre, que sí que tiene presencia en todo el escenario del sueño, en todos los niveles de esa mente de los soñadores. Sigue diciendo, no estamos completamente seguros de si Dios elige o no conocer de antemano los sucesos pecaminosos, armonización, las actualizaciones del ideal potencial en el mal, de esa creencia en el mal, las actualizaciones con base a una falsa creencia en el mal. Sería así, no estamos completamente seguros de si Dios elige o no conocer de antemano los efectos de actualizar los soñadores el mal potencial en su mente. ¿De acuerdo? Pero aunque Dios preconozca las acciones de libre albedrío de sus hijos, tal como hemos explicado antes que lo hace además de forma natural, tal preconocimiento no abroga en lo más mínimo la libertad de ellos. Bueno, esto es algo que está bastante superado en concepto y es el libre albedrío. El libre albedrío es una ley del Padre dimanante del paradigma del amor infinito y que opera completamente y por lo tanto pues el Padre no le va a privar de ella una vez que sueña, dado que le conservó el libre albedrío en la decisión de soñar. No tendría sentido de que le privase posteriormente de llevar el sueño hasta sus últimas consecuencias, tal como está ocurriendo aquí en nuestro planeta. No tendría el mayor sentido, por lo tanto, bueno, pues es un concepto que está ya avanzado por los textos modernos sobradamente. Dice, una cosa es segura, a Dios no le sorprende nada, evidentemente. El último párrafo ya de este epígrafe 3. La omnipotencia, el poder absoluto del Padre, no implica el poder de hacer lo no
factible la acción que no sea divina? Bueno, pues esto es lógico. Se puede explicar de una manera que se entiende mejor, aunque ya lo ha dicho el libro Durante anteriormente y lo hemos comentado, en que la voluntad del Padre solo está limitada por la voluntad del Padre. En ese sentido, el Padre decide desenvolverse en el paradigma del amor infinito y a partir de ahí eso es una autolimitación de su voluntad, autolimitada por él mismo. Me voy a desenvolver en el paradigma del amor infinito, con lo cual yo puedo hacerlo todo, pero solo voy a hacer lo que esté dentro del perímetro del paradigma que yo mismo me he dado a mí mismo y he elegido para desenvolverme. Con lo cual, no hay limitación en el Padre, solo aquella derivada de su naturaleza, de su esencia, de su naturaleza y de sus atributos que dimanan de una voluntad causal previa de elección, de desenvolvimiento en un determinado paradigma que es el del amor infinito. No hay más. Tampoco implica la omnipotencia, tampoco implica la omnisciencia. Omnisciencia es el conocimiento absoluto. El conocimiento de lo que no puede conocerse. Y lo que no puede conocerse es precisamente lo que no obedece a esa serie de leyes y principios que dimanan de la elección del paradigma del amor infinito. Por ejemplo, hay un orden en el universo. Un orden transversal a todo. Un orden tras el aparente caos. Incluso en esta realidad que vivimos, que es exageradamente caótica, tanto física como mentalmente, pues hay un orden. Es el orden dimanante de el principio o ley de causa y efecto. Ya hemos oído en los textos modernos una frase que lo explica muy bien. La magia no existe. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. A partir de ahí, el que la omnisciencia no permita conocer lo que no se puede conocer implica que solo es cognoscible lo que obedece las leyes del conocimiento. Y el principio de causa-efecto es una de ellas. Pero es por voluntad del Padre también. Es una autolimitación. Me adhiero a este paradigma con todo lo que implica. Pero la mente finita, termina diciendo, difícilmente puede comprender tales declaraciones. De hecho, pues la explicación muchas veces de lo que pretende exponer el libro Durantia, pues se convierte en un balbuceo, porque lo que puedes decir son casi que perogrulladas una detrás de otra, dado que nada más que se puede generar un atisbo mínimo de todo esto que se está diciendo, dado que ya tenemos que estar familiarizados con el reconocimiento de que con este implante mental con el que ahora nos desenvolvemos, no se puede pasar de un cierto nivel de comprensión, además muy bajo. Con lo cual, pues tengamos algunos atisbos dentro de ese perímetro que nos permite el actual implante, atisbos. Lo que sí podemos es experienciar íntimamente la realidad divina. Eso no nos lo impide nadie y de hecho lo debemos desarrollar, pero la mentecita material. Pero la mente finita difícilmente puede comprender tales declaraciones. Es muy poco probable que la criatura pueda entender el alcance y las limitaciones de la voluntad, autolimitaciones de la voluntad del Creador.
Bien, pues aquí acaba este epígrafe, el epígrafe 3, el conocimiento universal de Dios, y debido a que ya estamos cercanos a la hora, pues vamos a dejarlo aquí y dejamos el siguiente epígrafe, la ilimitabilidad de Dios, para la siguiente sesión. Y, por lo tanto, sin más que decir, prospector.